Inicio a nuestra tarde de jornadas con el área temática Ciencias Jurídicas y la Revolución Digital, Gestión, Economía y Procesos Organizacionales. Voy a agradecer al equipo técnico. Ya estamos en grabación. Vamos a iniciar con el primer participante de la tarde de hoy, el doctor Carlos Eduardo Zambrano, quien en este momento está representando a la Universidad Bicentenaria de Aragua, con el tema Transformación Digital del Poder Judicial venezolano. Doctor Zambrano, si podemos confirmar audio, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Perfecto. Sí se escucha, perfecto, doctor. Entonces, tenemos un tiempo de 15 minutos para la ponencia y podemos arrancar desde este mismo instante. Entonces, por favor, proceda a compartir pantalla para verificar la presentación que nos trae el día de hoy y posteriormente iniciar con su ponencia. Ok, perfecto. Muy buenas tardes. Doctor, ¿se visualiza la presentación? No, si puede compartir pantalla nuevamente. Yo sé que la tenía colocada, justamente inicié porque tenía la presentación colocada, pero no la estamos viendo en este momento. Para que inicie nuevamente el proceso de cero, de compartir pantalla. Ok. Ahora sí se visualiza. Perfecto, está cargando en este momento. Ahora dele allí mismo. Perfecto. Ahora sí. Perfecto, doctor. Adelante, las cámaras son Ok. suyas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En nombre de la autoridad de la Universidad Bicentenaria de Aragua, le doy la más cordial bienvenida a la ponencia Transformaciones Digitales del Poder Judicial Venezolano, un estudio comparativo de la innovación tecnológica en los tribunales de América Latina. Mi nombre es Carlos Eduardo Zambrano. La temática que vamos a tocar el día de hoy hace referencia en primer lugar a los conceptos de justicia digital. En segundo lugar, la transformación digital del Poder Judicial. Como tercer aspecto tenemos la innovación tecnológica regionales. Como cuarto aspecto tenemos el caso Venezuela. Quinto aspecto, estudio comparativo. Sexto, beneficios y retos de la justicia digital. Y las tendencias y futuros. Y por último, las conclusiones. ¿Qué definimos como justicia digital? En primer lugar, la justicia digital se define como la integración sistemática de tecnología, de información y comunicación, las TIC, en los procesos judiciales, orientada hacia la optimización de la administración de justicia mediante la digitalización de procedimientos, automatización de tareas rutinarias y mejoramiento del acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales. ¿Cómo se realizaría esa transformación digital del Poder Judicial? En primer lugar, tenemos una digitalización básica, es decir, la conversión de documentos físicos a digitales, sin modificar los procesos. En segundo lugar, tendríamos la optimización de procesos, es decir, la automatización de tareas rutinarias y simplificación del flujo de trabajo. Como tercer aspecto, tendríamos la transformación procesal, es decir, el rediseño integral de procedimientos judiciales aprovechando las capacidades digitales. Como cuarto aspecto, tendríamos la innovación disruptiva, es decir, la implementación de inteligencia artificial, análisis predictivo y herramientas de Big Data para el apoyo de la toma de decisiones judiciales. Recientemente, ya en varios países de América Latina, especialmente en Colombia, Brasil y Argentina, se está utilizando la inteligencia artificial para predecir las posibles sentencias que saquen los jueces, así como herramientas de Big Data
para el apoyo de toma de decisiones judiciales. Como tercer aspecto tenemos la innovación de las tecnologías regionales, como ya le hice referencia. En el caso de Brasil y Argentina, tenemos el caso de Venezuela, que actualmente existen salas telemáticas en los diferentes tribunales. Por ejemplo, si una persona comete un delito en una jurisdicción, pero al momento de su captura se encuentra fuera de esa jurisdicción, actualmente se realiza una audiencia telemática para hacer la audiencia de presentación de ese ciudadano y no requiere que ese ciudadano sea trasladado hacia su tribunal de origen, resolviendo así el tribunal cualquier situación de incidencia. De igual manera, en el caso de la deposición de testigo o víctima, se puede utilizar los medios telemáticos para que estas personas hagan su deposición. En el caso de Brasil tenemos que la inteligencia artificial y las notificaciones electrónicas ya se encuentran en un proceso consolidado. En el caso de Chile, los expedientes y la gestión judicial se encuentran en bastante avanzadas, pues. En el caso de México tenemos que las audiencias virtuales y firma electrónica ya se están implementando a nivel nacional. En el caso de Colombia, las plataformas públicas y acceso al expediente se encuentran en proceso de diversificación. Y en el caso de Costa Rica hay interoperabilidad estatal, es decir, que están en un proceso de crecimiento. En relación al caso de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano formalizó en el presente año la resolución 2025-006 sobre la ejecución de proyectos de digitalización de los procesos judiciales, marcando un hito institucional significativo en la transformación digital del sistema judicial nacional. Ya en anteriores oportunidades, el Tribunal Supremo de Justicia había emitido resoluciones en las cuales insta a los jueces y operadores de justicia a la aplicación de mecanismos y herramientas para optimizar el sistema judicial. Recientemente hemos visto cómo han sido dotados y se han ido actualizando los equipos tecnológicos a fin de poder realizar dichas audiencias telemáticas. Un estudio comparativo. En el caso de Colombia, como ya hice referencia, el sistema de gestión judicial se estableció la meta de gestión de expedientes de 100% digitales para el año 2025. Es decir, que están comprometidos con ese proceso. En el caso de Brasil, los procesos judiciales se desarrolló el sistema de digitalización judicial más robusto y comprensivo de América Latina. En el caso de Costa Rica, implementó un modelo de digitalización judicial integral que combina expedientes electrónicos, trámites en línea y servicios ciudadanos digitales mediante una plataforma unificada del Poder Judicial. En este caso, ya vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que los trámites que se están realizando en el SAREN son todos completamente vía digital. Es decir, usted hace la solicitud vía digital, vía internet, anexa los recaudos y posteriormente el SAREN le va a enviar a usted la información para que usted mismo la imprima. Caso Argentina, tenemos gestión documental electrónica como componente de una estrategia más amplia hacia la administración pública sin papel, con variaciones significativas entre jurisdicción federal provincial que refleja la estructura federal del país. Beneficios y retos de la justicia digital. Tenemos, en primer lugar, una regulación vigente para incentivar el uso de la tecnología. En segundo lugar, procesos, procedimientos, experiencias o buenas prácticas en materia de gestión. En tercer lugar, evaluación, seguimiento, renovación de la infraestructura y fortalecimiento en materia de ciberseguridad. Este es un tema que es bastante importante, ya que esto va a prevenir posibles fraudes electrónicos, posible violación a la privacidad de los diferentes usuarios. Como tercer aspecto, tendríamos dentro de esos beneficios y retos de la justicia digital unas políticas y experiencias para fortalecer la cultura digital dirigida al interior de los poderes judiciales y hacia la ciudadanía. Como quinto aspecto sería servicio electrónico para la ciudadanía para la implantación de la justicia. Y como sexto aspecto tendríamos mecanismos o sistemas de monitoreo o supervisión de medición
de objetivos para mejorar el servicio público de la justicia. Esto es algo fundamental que una vez que se implementen estos sistemas, como ya se está haciendo en el caso de Venezuela, que se busquen los mecanismos para regular y optimizar esos procesos. Como otro aspecto y reto que tiene nuestro sistema de justicia sería los modelos e indicadores para medir la gestión de rezago de los órganos judiciales, así como la duración de los procesos. Y por último, herramientas de inteligencia artificial, de automatización y digitalización. Como ya hice referencia, ya muchos países a nivel mundial han implementado la inteligencia artificial como mecanismo de ayuda o de apoyo para la elaboración, ya sea de sentencia, inclusive los mismos abogados en libre ejercicio están utilizando los diferentes mecanismos de inteligencia artificial para la redacción y elaboración de diferentes solicitudes a los tribunales. Esto es un mecanismo que en primer lugar optimiza, eh, permite pues optimizar el tiempo y permite obtener información de una manera más rápida y precisa. ¿Cuáles serían las tendencias y futuros que presentan la justicia digital? En primer lugar tenemos la inteligencia artificial judicial, como ya hice referencia. Actualmente muchos operadores de justicia se apoyan en la inteligencia artificial. Existen alrededor de aproximadamente ahorita de 6, 7 mecanismos de inteligencia artificial bajo los cuales la población, o en este caso los operadores de justicia, tienen acceso y utilizan para poder dar mejores respuestas a las diferentes situaciones que se les presentan. Brasil lidera esta utilización de estos sistemas a través del sistema Helix y Victor, que clasifican demandas y analizan los recursos con inteligencia artificial. En el caso de Argentina, utiliza Prometea, que redacta sentencias sobre derechos sociales con aprendizaje automático. En este caso, el futuro sería sistemas predictivos de jurisprudencia, análisis de riesgo procesal y asistentes virtuales para ciudadanos. Ya en nuestro país vemos cómo cuando usted, por ejemplo, se comunica con diferentes entes, ya tienen un chatbot en el cual él le genera una respuesta a su solicitud. Pues está en estos momentos es un poco limitado, pero con el tiempo eso se va a ir mejorando. La tendencia y el futuro va a ser una justicia 100% digital, es decir, todo se va a hacer vía por los medios telemáticos. Tenemos el caso de Uruguay y Costa Rica que avanzan en los expedientes electrónicos obligatorios. El caso de Colombia, se incrementaron las audiencias virtuales post pandemia. Pues. La tendencia va a ser tribunales sin papeles, firmas digitales avanzadas, notificaciones por blockchain para garantizar la inmutabilidad. La tendencia va a ser la automatización del proceso. Vemos como el caso de Chile automatiza los cálculos de pensión y alimentos y plazos procesales. En Perú hay BOC para los trámites de primera instancia. Como conclusiones, le quiero dejar o quiero hacer referencia a la pequeña reflexión. La transformación es inevitable y irreversible, pero América Latina enfrenta el desafío de no poder replicar los errores del sistema anglosajón, que prioriza eficiencia sobre garantía. El éxito que requiere, en primer lugar, regulación anticipada, no reactiva. En segundo lugar, participación de la ciudadanía en el diseño del sistema. Esto es de suma importancia, ya que los ciudadanos pueden hacer referencia o como tienen la experiencia del uso de los sistemas a las posibles debilidades que presenta el mismo. Auditorías permanentes de algoritmos, esto con la finalidad de optimizar los procesos y cubrir posibles errores. Inversión en la infraestructura, no solamente en software, sino también en la infraestructura, que es fundamental para que la información y la comunicación fluya de manera efectiva. Capacitación en manera tecnológica de los jueces, en este caso no solamente los jueces, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, defensores privados, todos los que integran el sistema de justicia deben estar en una capacitación constante para adaptarse a los nuevos cambios de transformación.
Para concluir, les quiero dar este pequeño mensaje que hace referencia a que la tecnología está cambiando la manera de comunicarnos, de pensar y de consumir información. Ya no la buscamos como antes, ni la prestamos atención de la misma manera. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Zambrano, con tan excelente ponencia que invita a la transformación a las nuevas tecnologías por parte de quienes somos operadores de justicia. Profe, ¿cuál sería el primer o el reto más importante que tiene que asumir la justicia venezolana para lograr esta transformación? Buenas tardes, profesor. Bueno, en primer lugar, la adaptación de las diferentes plataformas que tiene el sistema de justicia. Es decir, ya comenzó un proceso en los diferentes tribunales, tanto penales como civiles, como laborales, donde se han ido dotando a los diferentes tribunales con nuevos equipos. Es decir, para que tengan la capacidad de la utilización de, ya sea de cámaras de alta resolución, sistemas donde pueda permitir la comunicación Wi-Fi en nivel 5.0, 6.0, porque inclusive ya el Wi-Fi está en nivel 6.0, que esto permite mayor transmisión en voz, video y data para que la comunicación sea más efectiva. Eso sería el primer paso, la actualización de la infraestructura a nivel nacional. Bueno, y algo que resaltó usted que me pareció muy importante es la capacitación de todos los operadores de justicia para poder implementar y conocer los sistemas digitales a los cuales nosotros tengamos acceso en las distintas vertientes de los procesos jurisdiccionales, inclusive. Yo pudiera ir más allá a todo lo que tiene que ver con los procesos notariales, registrales, etcétera. Considero que eso también es un punto focal para accesar a un proceso digitalizado en cuanto a la justicia. Sí, profesor, como dice referencia también, ya por ejemplo, ya ahorita el SAREN, y de hecho el SAREN está utilizando una propaganda invitando a los usuarios que la plataforma ya es 100% digital. Vemos el caso de los registros, las notarías, inclusive para hacer trámites de actas de nacimiento, todo se hace a través de la plataforma. Uno ingresa, se registra, adjunta los archivos que requiere, ya sea, por ejemplo, una compra de un vehículo. Usted adjunta todos los recaudos, es decir, el documento elaborado por el abogado, los timbres fiscales, el comprobante de pago, y ya la plataforma le genera a usted la PV y inmediatamente con esa PV usted cancela los aranceles, envía esa información y solamente lo que tiene que la notaría le indica el día que va a pasar las personas a firmar el documento, y una vez que las personas firmen el documento le envían al correo el documento ya autenticado, pues, con un código QR para determinar que el documento sí fue emitido por Eh, ese eh, ente. eh, para gestionar justamente la validez del mismo. Exactamente. Y como le expliqué, hace rato hice referencia, nosotros estamos en ese proceso de cambio, de transformación en Venezuela. Vemos como en Brasil y Argentina ya los sistemas están casi en un 100% automatizados Automatizado. o digitalizados. Nosotros estamos dentro de ese proceso y vemos como, por ejemplo, una víctima que no puede asistir a una audiencia por razones médicas, por razones que está fuera del país, por razones que está fuera del Estado, el tribunal ya tiene la autorización para realizar la deposición de esa víctima a través de la vía telemática. Y así no se le cercena el derecho a la víctima y el proceso avanza, porque muchas veces el proceso se detiene porque la víctima no está dentro del proceso o no se presenta a las audiencias. Pues. Eran Y esto una, lo busca automatizar. Pues. Era una de las aristas que nos enfrentábamos hace años de cómo había una paralización del proceso
y había que empezar a retomar desde el inicio desde las primeras actuaciones para poder llevar un hilo lógico de cómo se desarrollaba en este sentido el proceso penal, por decir algo. Mi Sí, doctor, no se me retire. ok. Por aquí tenemos una pregunta de la doctora Deni Morillo, pero Ajá. ya en función del tiempo, que ya estamos justos para empezar la próxima ponencia, le voy a pedir que nos dé respuesta por medio del chat de esta pregunta que nos hace la doctora Deni Morillo. La voy a leer, pero usted nos responde vía chat. Ok. Excelente intervención. ¿Cómo se alcanza la transformación digital del Poder Judicial venezolano? Aunque se vincula con la pregunta anterior. Saludos, doctor Carlos. Gracias, Entonces, doctor. mi profe se me queda por ahí respondiendo las preguntas. Voy a solicitar que porfa deje de compartir pantalla para proceder con la próxima ponente. Muchísimas gracias por estar presente en nuestras jornadas de investigación, estimado doctor. Muchos saludos. Gracias a usted por invitarme. Igualmente. Bueno, vamos a continuar con la participante Karen Vanessa Díaz Panchana. Ella está representando en esta oportunidad a la Universidad Estadal Península de Santa Elena. Esta universidad se encuentra en Ecuador con el tema Revolución Digital y Derecho de Autor hacia un nuevo marco legal para obras generadas por inteligencia artificial. Karen, solicito que por favor hagas una prueba de sonido. Actives tu micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escucha, doctor? Perfectamente, Karen. Un placer contar con tu presencia en estas decimocuartas jornadas de investigación nacional y Muy- décimas internacional de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bueno, ya tenemos compartida ahí tu pantalla. Los micrófonos son tuyos. Adelante. muchas gracias, doctor. Saludos fraternos aquí desde Ecuador, desde la costa. Yo soy de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, soy docente de la carrera de Derecho y agradezco la oportunidad de compartir estos espacios y voy a presentar la siguiente ponencia. Respecto a la revolución digital y derechos de autor hacia un nuevo marco legal para obras generadas por inteligencia artificial. Un poquito en el contexto, que es lo que se está viendo hoy en día. Nosotros, como la gran mayoría de países latinoamericanos, y respecto a estos derechos de autor, nosotros tenemos todavía un sistema tradicional de autoría. ¿Por qué? Porque todas las autorías respecto a este derecho positivo, como derecho humano, se les da netamente a una persona natural y no a una persona jurídica. Y como hemos sabido y hemos estado viendo que la inteligencia artificial ha ganado un gran desarrollo durante los últimos 5 años, estos sistemas de inteligencia artificial ya tienen dentro de sus programas, componentes, algoritmos, memoria digitales, tratamientos de datos, minerías de datos, la oportunidad de crear contenidos, tanto contenidos educativos como contenidos de entretenimiento y contenidos educativos. Ya la inteligencia artificial generativa puede crear obras, puede crear música, puede crear videos, puede crear textos y justamente a partir de esta concepción tan tradicional, nuestros sistemas jurídicos no saben cómo categorizar o cómo proteger justamente este derecho de autor. ¿Cuál ha sido netamente el propósito de la investigación? Es analizar el marco jurídico ecuatoriano respecto al derecho de autor en énfasis especial de justamente de estas obras generadas por sistemas de inteligencia artificial. Y aquí netamente se ha buscado identificar cuáles serían las brechas normativas o cuáles serían estos nuevos lineamientos para la protección de estas obras con un propósito de acceso a la cultura, a la educación y con aspiraciones a una innovación tecnológica dentro de un contexto de revolución digital. Como propósitos específicos ha sido netamente examinar justamente el tratamiento, la evolución histórica del derecho de autor en nuestro ordenamiento jurídico interno, que es netamente el ecuatoriano, y también con ciertos tratados internacionales que la gran mayoría de estados latinoamericanos los tienen adscritos y ratificados.
También hemos buscado identificar los lineamientos de otros tipos de marcos normativos respecto al tratamiento del derecho de autor y la protección de estas obras, y también una especie de contrastar casos judiciales respecto a casos de Estados Unidos, de Argentina, de China, que justamente la IA ha sometido a juicios para buscar justamente crear unos nuevos paradigmas o quizás un nuevo esquema sui generis, que es único en su especie, para el tratamiento de estas obras digitales. ¿Cuál ha sido la metodología de la investigación? Netamente un enfoque cualitativo, de un tipo de investigación descriptiva, porque se ha buscado justamente identificar, analizar, examinar, detallar e identificar ciertos patrones y ciertas características muy particulares de la protección jurídica como tal, estudios de casos y también desmenuzar lo que es el derecho de autor desde una perspectiva filosófica y ver cómo justamente este tratamiento se lo ha dado en el derecho positivo nacional e internacional. Se han utilizado métodos netamente de revisión documental, ¿sí? Fichas bibliográficas, fichas normativas mediante el estudio exegético y técnicas del derecho de comparación, quizás con unas matrices, tablas jurisprudenciales respecto al tratamiento de los casos que vamos a disertar el día de hoy. Entonces, netamente vamos a empezar con la evolución del derecho de autor y sus principios fundamentales en el Ecuador. En el Ecuador recién existió la primera norma jurídica respecto a derechos de autor desde la protección de la Constitución como norma suprema en el año 1835. Desde el año 1835 se reconoció la propiedad intelectual desde la amplitud del derecho de propiedad como tal, de bienes jurídicos. Luego se comenzó a tratar el derecho de autor desde una perspectiva de reconocimiento de todo tipo de propiedad como tal. Y en el año 1992, cuando Ecuador se suscribió con el Convenio de Berna, es que se comenzaron a crear las primeras normas específicas para la propiedad intelectual como tal. Estas normas estuvieron vigentes hasta el año 1998, donde nosotros teníamos un instituto de diferentes áreas respecto a marcas y patentes, habían diferentes máximas autoridades que de acuerdo al ámbito de aplicación de cada una de ellas protegía una área de la propiedad intelectual como tal. Por ejemplo, los derechos de autor los protegía el Ministerio de Educación. Hoy en día, desde el año 2016, que tenemos lo que se llama el SENADI, que es la Secretaría Nacional de Derechos Inteligentes, tenemos en un solo instituto protegidas las marcas, las patentes, las invenciones, el derecho de autor, las obtenciones vegetales y también ciertos tratamientos de conocimientos tradicionales. Entonces, desde este contexto comenzamos a discutir quiénes son titulares respecto a estos derechos de autor. Y aquí nosotros tenemos una definición bien antropocéntrica. ¿Por qué? Porque pone el ser humano como el centro de todo el universo. Esta teoría basa entre el principio personalista de la autoría, es decir, reconoce a un autor solo humano, no reconoce la titularidad del derecho de autor a una máquina, a un desarrollador, a un programador. Netamente la persona natural, persona moral, ¿sí? Y desde esta perspectiva, con la autoría como humano, da origen que lo que se protege es la creatividad humana. Es decir, nosotros le damos netamente el reconocimiento a autor de un libro a un ser humano. Y aquí comenzamos a discutir otro tipo de principios, que es el principio de originalidad. ¿Qué quiere decir este principio de originalidad? Primero, no hay que verlo de un punto monolítico, es decir, no solo tiene una perspectiva. Crear algo, no solo basta con crear algo novedoso, sino es que la obra debe de ser original. Y desde este punto, nosotros tenemos dos vertientes. La originalidad objetiva, que es crear algo que no existía antes, y en este precepto la IA lo puede hacer. Pero la mayoría de derechos positivos lo que protege es la originalidad subjetiva. ¿Y qué quiere decir esta originalidad subjetiva? Es de crear algo nuevo, novedoso, que no exista, pero con una personalidad identificada, quizás con estilos de redacción propios,
con algo que netamente tienen los seres humanos, que es justamente el reflejo quizás de una personalidad, un estilo, una característica que lo hace único y repetible. Y en este tratamiento de la originalidad subjetiva, la IA no puede competir con eh, los seres humanos. Bajo estos dos principios de reconocer a un autor netamente humano y con el principio de originalidad en materia subjetiva, es que hemos visto identificados ciertos problemas. El primer problema sería, ¿puede la inteligencia artificial ser creadora de contenidos? ¿Podemos estar viendo una nueva revolución de crear arte sin un artista? Y esos son justamente el tratamiento jurídico que hemos visto en tres casos particulares en Estados Unidos, en China, respecto a la creación de una pintura por parte de un desarrollador. Les traigo aquí el caso de Steven Tyler. Steven Tyler creó esta obra. Steven Tyler es un desarrollador, un programador, y él creó justamente un sistema de inteligencia artificial denominado Creative Machine. Esta inteligencia artificial es capaz de crear imágenes sin la necesidad de una intervención humana. Steven Tyler quiso proteger esta figura de aquí ante la USCO, que es la Autoridad Nacional Competente de Australia, respecto a los derechos de autor. ¿Qué dijo el tribunal en este entonces? Que no. ¿Por qué? Porque justamente al no tener una intervención humana, esta imagen proveniente de una computadora, de un programa de algoritmos, tenía que pasar sí o sí a dominio público. Cuando pasa a dominio público, no tiene la característica de los derechos morales y tampoco tiene una característica de un derecho patrimonial como tal. En este sentido, la Corte confirmó justamente la validez del principio antropológico de autoría 100% humana. Pero aquí está claro el punto de vista. No hay intervención humana, no se puede llamar derechos de autor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a dar los famosos prompts, las famosas indicaciones? Y en esta vertiente existe un segundo caso respecto a un cómic que es una novela gráfica. Y ahí les traigo el caso de Cristina Castanova. Cristina Castanova es una novelista, también es una diseñadora y también es una autora. Ella creó la historieta, el cómic Zaira of the Dawn, con una inteligencia artificial que se llama Midjourney. ¿Cuál fue la situación contextual de este caso? Ella comenzó a crear el cómic desde cero, comenzó a dar las ideas las transformó en casos específicos y se apoyó de esta inteligencia artificial para crear los dibujos. Y aquí hubo un fallo netamente dividido. ¿Por qué? Porque protegió justamente lo escrito por ella. Y respecto a la composición, matices, unión de dibujos, le reconoció justamente esta protección mediante derechos de autor. Lo que no protegió fue justamente las imágenes individuales que obtuvo a través de Midjourney. Entonces aquí tenemos un especie de sentido de sistema híbrido. Protejo netamente la creatividad humana y lo que ha salido producto de la inteligencia artificial, como no tiene esta originalidad subjetiva, no está protegido. Y por último, tengo un caso de China, que casos de China, su sistema jurídico ya tiene un tratamiento netamente especial para las obras creadas con IA. Aquí les traigo el caso de IA Dreamwriter. Para poner un poquito del contexto, esta IA crea reportes, crea noticias periodísticas. ¿Qué pasó? La empresa Tencent fue la que desarrolló esta IA. Esta IA comenzó a arrojar respecto a una empresa de Shanghái ciertos índices financieros. Entonces, ¿qué pasó? La IA comenzó a escribir un artículo científico sobre ciertas posturas de inversión o no inversión de una empresa de Shanghái.
Esta empresa se dio cuenta de este artículo científico, de este reporte, de esta noticia, y lo publicó en una página web. La empresa desarrolladora de Ian Ringwriter comenzó a demandar por una vulneración de derechos de autor. ¿Sí? Noticias son protegidas mediante el sistema de derechos de autor, por eso que consideran artículos científicos. ¿Sí? Entonces, al momento de demandar, señalan que efectivamente lo que creó la IA Dreamwriter tiene un estilo original, porque a criterio de este tribunal cumple con ciertos requisitos, y uno de ellos fue el requisito de que tuvo una estructura lógica y tuvo un estilo original. Entonces condenó a la otra empresa del caso Shanghai, que publicó sin la autorización de Tencent, a que se le pague daños y perjuicios por explotación de un artículo sin el consentimiento de su autor. En este caso, la empresa Tencent es dueño de los derechos de autor morales y patrimoniales de esta IA Dreamweaver. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta. Ya estamos en este punto donde necesitamos unos nuevos sistemas jurídicos para comenzar a determinar si quizás la inteligencia artificial puede tener una personalidad jurídica limitada, si ya podríamos estar viendo otras dimensiones al respecto a la originalidad, o qué tratamiento de protección deberíamos dar en estos casos, porque evidentemente está pasando. Existen autores, existen revisores que se ayudan de inspiraciones. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un dibujo, les doy mis prompts y ellos me crean una imagen. Las imágenes, las pinturas, los bocetos, las fotos son susceptibles de obras de protección a través de la propiedad intelectual como tal. Y es ahí donde nosotros deberíamos tener ya una postura definida. Hoy en día, todos los países no tienen no tienen una postura definida clara. Estados Unidos restringe estrictamente a una autoría que no sea humana. Reino Unido señala que la persona que hace arreglos por la IA puede ser autor. China implementó un marco híbrido para regular la IA generativa en el año 2023, y Ecuador, nuestra ley, solo reconoce a la persona natural como autor, sin reglas específicas para la IA. ¿Cuál sería una posible lineamientos? Podríamos establecer un criterio de autoría basado en contribución sustancial, ¿sí? Quizás suplir este vacío legal generado por una norma rígida respecto a persona natural como autor, ¿sí? Y quizás podríamos estar adoptando ciertos patrones de declaración de IA respecto a la creación de esta obra. Quizás un 45% de uso de IA se atribuye o no atribuye quizás a una obra creada por un ser humano, ¿sí? Porque aquí es netamente la materialización de esa idea. Y si ya comenzamos a ver justamente esta contribución sustancial, es necesario que los servidores públicos encargados o las autoridades encargadas de estar revisando estos exámenes de patentabilidad o de protección de estas obras, deben de ellos sí o sí capacitarse por el uso adecuado de herramientas para monitorear si puede ser una obra protegida, si carece o no carece de originalidad, y hasta qué punto disfrutar de esta originalidad de estos productos. Y aquí llego a las siguientes conclusiones. Lamentablemente, nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce únicamente a las personas naturales, dejando fuera las obras generadas por máquinas o desconociendo esta autoridad híbrida. La inteligencia artificial generativa ha puesto en evidencia la obsolencia de los marcos jurídicos del derecho de autor en Ecuador y quizás del mundo, porque no tienen una postura compartida. Y se concluye que se necesita de manera urgente reformar las normas que protegen los derechos de autor, ¿sí? Inclusive, netamente esta ponencia hemos hecho énfasis a las obras generadas por IA, pero ¿qué pasa con los plagios? Que es otra vertiente de sanciones administrativas que quizás se puedan tener otro tipo de responsabilidades derivadas de esta eh, uso de inteligencias artificiales, ¿sí? Y concluyo con una pregunta para ustedes. ¿Estamos en el punto de una nueva revolución de derechos
podríamos estar viendo cómo se transforman derechos y principios tradicionales a quizás unos nuevos principios atípicos por los derechos inteligentes. Podríamos estar hablando de que la inteligencia artificial puede ser inteligente. Podremos eliminar las barreras de los sesgos o el tratamiento de los datos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Karen. Un verdadero placer haber escuchado su ponencia. Bueno, por aquí el chat no tenemos ninguna pregunta. Sin embargo, es muy importante hacer ver la importancia de lo que es el derecho de autor, el registro de las marcas. Es un tema muy delicado y bueno, tengo a un gran amigo que es especialista en esta materia. Justamente se encuentra ahorita en Chile. Es ha participado en otras oportunidades en actividades académicas aquí en la universidad y ha demostrado cómo hay que cumplir cierto tipo de pasos justamente para lograr que se Claro. reconozca una autoría en un libro, una canción, una obra de arte, que eso engloba esa parte cultural de muchas otras, de otros sectores culturales. Ahora bien, Karen, ¿qué consideras tú que es lo más importante en este ámbito para dar reconocimiento a ese derecho de autor, aun y cuando yo pudiera hacer uso de esa inteligencia artificial y que la inteligencia genere más de lo que yo puedo generar dentro de ese producto intelectual? Yo creo que netamente respecto a las autorías, hay que transformarlas sí o sí. ¿Por qué? Nosotros hemos visto el tratamiento desde lo ético, ¿sí? Justamente por los sesgos que tiene la inteligencia artificial. Al momento de nosotros crear un ensayo, debemos declarar sí o sí qué parte o qué tratamiento de datos se han recopilado a través de estos sistemas de inteligencia artificiales. ¿Qué se ha visto? Que al ser estos sistemas, programas, se alimentan de los comentarios de que uno realiza. Y ahí tenemos la distinción que ha pasado hoy en día, un caso de Argentina. Han comenzado a traducir un libro con inteligencia artificial. Una creadora de contenidos comenzó a hacer una reseña de ese libro, ¿sí? Y el autor dijo, pero mi obra no trata de esto. Y ella creó con esa reseña una especie de portada. Entonces, miren ¿cómo se alimenta este sistema de inteligencia artificial? ¿A quién le puede caer esa responsabilidad por justamente esa, quizás desinformación, quizás esa protección de una imagen que ella transformó? ¿O cómo se podremos estar respetando en sí la idea de ese libro si la IA lo transformó en otra situación? Entonces, yo sí creo importante declarar en qué parte utilicé la IA y citarla. Y no alejarnos, porque hoy en día ya no es la discusión, ¿qué es un sistema naturalista o es un sistema positivista? Ya no es la discusión esta. La discusión es, somos seres humanos, tenemos nuevo goce de derechos y tenemos facultades y responsabilidades. Eso es lo que se debate hoy en día. Es sumamente importante porque es reconocer primero tu autoría y que tú eres el dueño de ese Esa idea. producto Ujú. cultural, intelectual, musical, lo que sea. Fíjate, Karen, te voy a pedir que no te retires, de que es activa en el chat, porque probablemente va a aparecer alguna pregunta, algún comentario de felicitaciones, aparte del que te quiero hacer yo a ti. Felicitaciones. Escuché que eres profesora en la Escuela de Derecho. Sí, Bueno, yo soy el coordinador de los programas de Ciencias Jurídicas y Política de posgrado. Entonces, justamente por eso estoy articulado, porque el eje central de nuestra sala es el Ciencias Jurídicas y la Revolución Digital, Gestión, Economía y Procesos Organizacionales.
Entonces, agradecido contigo, Karen, quédate por allí. Por favor, deja de compartir pantalla para seguir con nuestro próximo participante. Muchas gracias, aquí estaremos. Gracias a ti por participar con nosotros. Muy bien, seguimos entonces con un participante de aquí de nuestra casa de estudios. Él es José Fernando Sánchez Sandoménico, representante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y viene con el tema seguridad y biometría en el sistema judicial penal venezolano en cumplimiento del debido proceso. Por favor, José Fernando, activa tu micrófono. Saludos, doctor, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Estoy conectado desde la lacto, estoy solventando un problema con la cámara que no me quiere encender. De todos modos, voy a tratar de conectar desde el teléfono para ver si solvento acá rápidamente. No, no te preocupes, no importaría tanto la cámara. Me importa más que compartas tu pantalla para empezar a ver tu presentación. Solo darle Perfecto. el icono que dice compartir, dale clic allí. Ya previamente deberías tener cargada tu Ahí está. presentación. Perfecto, perfecto. Ahora ya tenemos la presentación aquí. Bueno, trata de abrir la cámara por el celular para que podamos verte también. Perfecto, déjeme conecto acá el link y ya voy conectándome. En primera instancia, bueno, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad, a la doctora Maite, a usted, doctor Rafael, por la oportunidad y a mi casa de estudio, la Universidad Bicentenaria de Aragua, por permitirme este gran momento acá de interés e intercambio de saberes con diversas casas de estudio, inclusive a nivel internacional, como era la anterior ponencia que me precedió a lo largo de este ciclo de disertaciones en este índole que me compete, que es del entorno jurídico, para hablarnos de lo que es esta nueva revolución en función de ese nexo vinculante que puede conectar tanto el derecho como las nuevas tecnologías. Estoy acá copiando el link y ya vamos a ver si me logro conectar por acá para aprender también el tema de la cámara y tener una mejor interacción con todos ustedes. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha perfectamente. Y tienes que estar muy atento al tiempo porque tenemos 15 minutos para la participación, ¿ok? Perfecto, doctor. Ya me estoy uniendo por acá con el tema de la cámara. Voy por acá. No sé si se está observando. Sí, lo que necesito es que silencies uno de los micrófonos para que no haga interferencia con el equipo, con el computador. Excelente, listo. Ya por acá. Se nos quiere conectar el tema del video. Pero bueno, doctor, si quiere iniciamos allí, no hay inconveniente. Y si a lo largo de la presentación logro desbloquear este tema, lo Sí, conectamos la perfecto. cámara. Inicia Excelente. en función del tiempo de los otros participantes. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Ya como lo comentaba, inmenso el placer de estar participando el día de hoy. Mi nombre es José Fernando Sánchez Sandoménico y hoy con esta gran ponencia titulada Ciberseguridad y Biometría en el Sistema Penal Venezolano en cumplimiento del debido proceso, una temática sumamente innovadora y de gran interés actual. En primera instancia, bueno, hacer alusión a lo que es la introducción de esta temática, lo que me condujo a desarrollar este tema de estudio, el cual sería la transformación digital, la cual está impactando de forma radical actualmente en Venezuela y no solo en este país en el cual gracias a Dios vivimos, sino que en el resto del mundo, esa nueva interacción que ha llevado post pandemia a adecuar no solo el sistema de justicia, sino los diversos entornos cotidianos hacia las nuevas tecnologías. Y bueno, el derecho no se escapa, no se salva de esta realidad. En cuanto a esto, bueno, es inherente que el sistema penal venezolano en la actualidad se enfrenta a diversos desafíos en los cuales la tecnología es uno de los principales elementos que componen estos desafíos actuales en la cotidianidad del sistema jurídico venezolano. Ante esto, bueno, es fundamental analizar y estudiar lo que la ciberseguridad y la biometría como dos parámetros elementales estarían representando en este nuevo orden o nuevo marco jurídico a desarrollar. La ciberseguridad, como lo estaremos desarrollando más adelante, ya en esta conceptualización o contexto inicial de esta ponencia, es conocida a lo largo del mundo, y acá me permito citar la definición dada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
en la cual hace alusión que la ciberseguridad es ese conjunto de herramientas, políticas, directrices, métodos de gestión de riesgos y prácticas necesarias para proteger los activos y usuarios en el ciberentorno. Ahora bien, cuando hacemos referencia a esta definición textual del organismo o esa Unión Internacional de Telecomunicaciones, es necesario hacer referencia de que nos estamos dirigiendo hacia la ciberseguridad, lo que anteriormente conocíamos como seguridad en cualquier plano real o contextual cotidiano, pero ahora traspolándolo todo hacia un entorno virtual. En modo del estudio del derecho, esta conversión vendría dirigiéndose directamente hacia lo que se conoce como una expectativa que cada día está más cerca de ser realidad, como sería el elemento del expediente digital, siendo entonces este fundamento venezolano sumamente interesante para estudiar la ciberseguridad en función de lo que podría ser un expediente digital en Venezuela. A su vez, todo esto se concatena de forma directa con lo que es la biometría. La biometría como aquella medición estadística de características o datos que son inherentes, propios y únicos de las condiciones físicas o biológicas de todos los seres humanos y de cualquier especie, inclusive, en la cual vamos a hacer referencia a que uno de los elementos quizás más cotidianos que podemos ver de la biometría en la actualidad pudiera ser el uso de los teléfonos en nuestro día a día, donde por ejemplo los iPhone, con el desbloqueo del Face ID, usa todos los elementos de índole biométrico, a su vez los diversos teléfonos del sistema operativo Android, con la lectura de las huellas dactilares, es decir, es un sistema de protección que se va a relacionar de forma directa, biometría y ciberseguridad. La biometría como el mecanismo por el cual la ciberseguridad tiene su cumplimiento, ya que son datos propios y característicos de cada persona, ya sea en la iris, en el iris, mejor dicho, de los ojos, en las huellas dactilares o elementos propios y característicos de cada persona que a su vez estos elementos propios e inherentes se deben traspolar hacia lo que podría ser un nuevo sistema judicial o un nuevo expediente digital. Aunado a esto, esta presentación también se centra en lo que es el debido proceso, el cual es una norma jurídica, o la cual es una norma jurídica que se adecúa no solo en Venezuela, sino en cualquier país del mundo, basado acá en nuestra nación en el artículo 49 constitucional, en el cual se marca toda la garantía de los derechos fundamentales de las personas, desde la tutela judicial efectiva hasta cualquier tipo de derecho que se pudiera llegar inclusive a adecuar hacia las nuevas tecnologías. Ante esto, y teniendo ya este conocimiento de los derechos y conceptos claves para continuar con esta ponencia, hay que adentrarnos directamente hacia el marco legal venezolano actual en el cual se regiría esta transformación particular y propia. En primera instancia, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual tenemos ese marco garantista donde se nos ofrecen diversos derechos fundamentales, pero se ofrece una gran cabida para que sea el inicio y el cimiento de todos estos derechos, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías, como lo plantea nuestra Carta Magna, para dar después correlación con lo que va a ser el debido proceso. No obstante, hay que decirlo, ¿no? Nuestra Constitución data de la fecha del año 1999, año, por decirlo de cierto modo, avanzado en tecnología, no habían tantos avances tecnológicos como lo que quizás podemos tener hoy y también serviría mediante enmiendas para diversas modificaciones y adecuaciones. Aunado a esto, bueno, el Código Orgánico Procesal Penal, la norma adjetiva, en la cual hay que decirlo de forma franca, no hay ningún tipo de regulación digital y es una norma que data del 2021, año post pandemia, y no existe ningún tipo de regulación en materia digital. Aunado a esto, para el año 2001 tenemos lo que es la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que estaría debidamente relacionada con la ciberseguridad, aunque no aparece ningún elemento que las correlaciones debería ser esa norma sustantiva en la cual se definan y se tipifiquen delitos para poder posteriormente adecuarse hacia la ciberseguridad. Aunado a esto, bueno, hacemos alusión también a la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que sería ese baluarte jurídico en función de lo que es la biometría. Ahora bien, en cuanto a esto, la legislación aplicable y los vacíos normativos o lagunas jurídicas, como se le pueda llamar coloquialmente, es el factor elemental, es la piedra angular de esta disertación jurídica de esta tarde, en la cual debemos indicar que en el COP, aunque se regulan los procesos penales, no se garantiza ningún elemento tecnológico. Ahora bien, aunque en la ley contra los delitos informáticos se protege
a grosso modo, la ciberseguridad en el ámbito judicial venezolano, esta no se termina de ir a modo de especificar tipos de delitos, de especificar lo que podría ser el expediente judicial y los ataques informáticos o cibernéticos que éste podría llegar a padecer en cualquier momento. Y en este mismo orden de ideas, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, aunque si bien lo que es el tema de la certificación de las firmas digitales, que no es solo agarro mi teléfono, una pluma, un papel y escribo lo que es mi firma manuscrita, la hago en una pantalla digital, eso no es una firma electrónica, hay que decirlo. Una firma electrónica es una certificación que se otorga mediante un organismo particular en Venezuela y después se usa para dar una covalidación a los diferentes documentos. No termina de haber un dato elemental sobre la biometría. Y este es el avance, este es el factor incipiente de esta ponencia en la cual se quiere llegar a un avance venezolano, ya que hay una falta de regulación específica en cuanto a lo que es biometría y ciberseguridad en la actualidad del país. En cuanto a esto, bueno, surgen los diversos problemas y riesgos, como serían la amenaza a la integridad de los diversos factores propios y la seguridad de los expedientes electrónicos que estaba mencionando con anterioridad, riesgo de manipulación de pruebas y suplantación de identidad. Esto es un punto en el cual hay que hacer mayor énfasis, ya que hoy en día, mediante jurisprudencia, se ha legislado lo que es la prueba digital y se ha legislado la validación que pueden tener los mensajes de datos y firmas electrónicas, como pueden ser los capturas de WhatsApp, pero estos son factores que hoy en día, con la misma inteligencia artificial, como lo decía la doctora en su anterior ponencia, pueden ser manipulables en cualquier momento y entonces no termina de haber un resguardo previo, durante y después de lo que sería esa ejecución, valoración, promoción y evacuación de una prueba digital. Ante esto, bueno, surge también el factor de riesgo de la vulnerabilidad que puede existir en las comunicaciones y en la seguridad procesal a lo largo de todos los actos adjetivos del andamiaje jurídico y a su vez el impacto en la confianza ciudadana y efectividad del sistema penal. Al no haber una regulación específica y al existir un desconocimiento generalizado por parte de los usuarios del sistema de administración de justicia venezolano, surge esa constante desconfianza en el tema de cómo nos vamos a adecuar a unas nuevas tecnologías en un país donde quizás se dejó de legislar para legislar mediante jurisprudencia y es el reto que tenemos nosotros como futuros juristas o ya juristas en ruedo de ir adecuándonos y adaptándonos sabiendo de que el derecho es una ciencia la cual está en constante avance y debe ir mejorando día a día de acuerdo a las necesidades de las personas. Ante esto, surge sin duda alguna esa tesis elemental de este trabajo, como es la importancia de la ciberseguridad, como ese resguardo, como esa garantía y como el fortalecimiento, tanto para la credibilidad en el sistema penal en general en Venezuela, como un resguardo hacia lo que veníamos mencionando, de la evidencia en la cadena de custodia que se debe traspolar. Ya no va a ser una cadena de custodia manuscrita en la cual se colectaban rastros de sustancia pargorrojiza que podía ser denominada posteriormente como sangre, sino que ahora ya estamos vinculados a una era digital y por ende a unos delitos digitales que deben tener resguardo de pruebas y cadena de custodia en materia digital. Ante esto, la ciberseguridad sin duda alguna es esa piedra angular que debe marcar el nuevo prisma del derecho jurídico, el cual concatena a su vez desafíos éticos y de índole legal, como pueden ser hacia la biometría, como esos factores de riesgo constante para poder identificar lo que va a ser la privacidad y el resguardo de datos. Actualmente en mi escuela de Derecho estamos desarrollando un tema bastante interesante en una competencia jurídica de derecho procesal en materia constitucional, donde estamos abordando una conceptualización de un caso hipotético, sería la implementación de sistemas de vigilancia en los cuales haya reconocimiento facial y biométrico. Y ahora es donde nos preguntamos hasta qué punto deja de ser propio los datos de cada quien para ser datos directos de manejo del Estado o manejo de las diversas instituciones gubernamentales. Y es acá donde la biometría debe tener el mismo respaldo que le damos a la privacidad, que le damos a los derechos fundamentales de los seres humanos tras transitarlos o llevarlos hacia una nueva esfera digital, ya que puede haber un riesgo de abuso y recolección en cuanto a estos datos que pueden llegar a tener los diversos organismos e instituciones estatales, que si no tienen una regulación, también pueden incurrir en diferentes temáticas de delitos. Ahora bien, en cuanto a los objetivos de la investigación, como ya lo hemos venido desarrollando a lo largo de todo esto, fue evaluar el marco legal vigente en materia penal, tanto de modo sustantivo como adjetivo. Encontramos diversas carencias, falencias y ausencias en la adaptación de las
tecnologías, ciberseguridad y biometría hacia el sistema penal venezolano. Aunado a esto, la identificación sobre los riesgos legales y técnicos relacionados con el uso de las tecnologías y biometrías en el proceso judicial en el área penal venezolana, y todo esto que va a desencadenar en el objetivo fundamental, que es proponer lineamientos para la creación de un nuevo marco legal, el cual esté explícito, esté fundamentado y esté garantizado sobre los derechos fundamentales e integridad en cuanto al debido proceso y las nuevas tecnologías en Venezuela. Ahora bien, después de haber realizado toda esta investigación desde el plano documental, inclusive práctico, de derecho comparado con otras latitudes del mundo y con nuestra misma historia, hemos llegado a estas diversas conclusiones y este impacto social en el cual se puede decir y se puede afirmar que la transformación digital va a exigir en todo momento modernizar un sistema penal venezolano que, así como se adecuó en aquel momento de pasar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, ahora hay que pasarlo a una infraestructura que sea robusta, que tenga parámetros de ciberseguridad, que tenga parámetros de regular los datos biométricos de todas las personas y que todo esto esté concatenado con el 49 constitucional del debido proceso. Asimismo, hacer énfasis en la tecnología biométrica, que va a ser un avance que desde el año 2018 pasó a ser de uso común de todas las personas con el iPhone 10, quizás con este avance del desbloqueo mediante el rostro, los datos biométricos y faciales, pero que hoy en día ya presenta una identificación unívoca y que va a plantear desafíos éticos y legales, pero deben estar regulados todo esto desde la norma sustantiva, adjetiva e inclusive normativas especiales. Por lo tanto, la legislación actual venezolana se denota insuficiente para regular lo que es el uso de la biometría en el proceso penal. Pero ante este vacío jurídico que expone riesgos a las garantías procesales fundamentales, va a surgir ese mecanismo de todos nosotros como juristas, como innovadores e investigadores, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo, de poder adecuar ante una necesidad lo que es un nuevo recurso, porque de todos los problemas han salido soluciones y ante este problema de esta falta de regulación debe salir una solución que sea garante por lo menos de acá a 20, 30 años de nuevo derecho. Ante esto cierro mi ponencia y disertación de esta tarde, dándole nuevamente las gracias a Dios y con esta frase de Tim Berners-Lee, que fue un inventor de la World Wide Web, que es esa WWE o WWW, y es defensor de los derechos digitales, quien indica lo siguiente: la web no debería limitar ni censurar la libertad de expresión, sino ampliar la libertad humana para que todos puedan compartir y colaborar. Así, le agrego esto, como estamos haciendo esta tarde, desde diferentes latitudes. Por ejemplo, a mí hoy me tocó ver clases en hora de la mañana, posteriormente tuve que salir a una reunión de trabajo y acá estoy compartiendo con ustedes desde otro estado, no desde el estado de Aragua, pero interrelacionándonos de esta manera. Entonces, ante esto, muchísimas gracias, doctor Rafael, a la doctora Maite también que me brindó esta oportunidad y espero que siga siendo una tarde nutrida de información e intercambio de saberes. Muchísimas gracias. Excelente presentación, José Fernando, como siempre. Es importante resaltar que esta nueva visión del derecho, a pesar de que hoy en día parece utópica, es lo que nos vamos a encontrar en muy poco tiempo. ¿Okay? Voy a solicitarte que no te retires. Por aquí es probable que haya algunas preguntas por el chat. Mantente conectado por allí para dar respuesta a preguntas o a los comentarios que hagan con respecto a tu presentación. Gracias, José Fernando. Estaremos en contacto. Voy a dar continuidad con la próxima disertación que va de la mano también de nuestra casa de estudio, la Universidad Bicentenaria de Anagua, en estas 14ª jornadas de investigación nacional y 10º internacionales, como tradicionalmente se ha hecho en el mes de noviembre. Y vamos a darle el pase a los ingenieros Belkis Ramírez y Juan Carlos Carreño, quienes van a disertar la integración de la tecnología de impresión 3D en las metodologías incursivas para el aprendizaje interdisciplinario. Entonces voy a solicitar que activen su micrófono. Entiendo que están conectados en la misma máquina, me parece. Sí. Y bueno, los micrófonos son suyos. Adelante, estimados ingenieros.
Vamos a compartir. Aquí. ¿Verdad? Buenas tardes. Aquí. Muy buenas tardes, escuchamos fuerte y claro y con presentación en pantalla. Ok, buenas tardes. Permítanme comenzar con la pregunta central que impulsa nuestra investigación. ¿Cómo puede la educación superior simular la complejidad del entorno laboral para formar profesionales verdaderamente colaborativos? Mi nombre es Belkis Ramírez y me acompaña mi colega ingeniero Juan Carlos Carreño. El desafío actual de la academia no es solo transferir conocimientos, sino preparar a los estudiantes para la complejidad del siglo XXI, exigiendo colaboración genuina y manejo tecnológico. Hoy les proponemos una respuesta concreta que transforma aulas, la integración de la impresión 3D dentro de las metodologías incursivas. Demostraremos cómo el prototipo 3D se convierte en el objeto mediador tangible que obliga a estudiantes de ingeniería, derecho y de otras disciplinas a co-crear soluciones únicas. Esto no es sobre una máquina, sino sobre una estrategia para formar profesionales holísticos. Demos inicio entonces a nuestra ponencia Integración de la tecnología 3D en las metodologías incursivas para el aprendizaje interdisciplinario. Esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Hasta ahora hemos planteado el desafío y nuestra solución. Ahora profundicemos en el fundamento de esta estrategia. Vamos a definir qué implica exactamente esta incursión. Analicemos el contexto y la incursión. La incursión es la acción de sumergirse brevemente en un tema para explorarlo y dominarlo. Las metodologías incursivas representan una respuesta a las demandas de cambio y adaptación que la educación requiere con el tiempo. Estas rompen con las estructuras ortodoxas de la enseñanza tradicional y promueven un aprendizaje más profundo y motivador. Las metodologías incursivas son las respuestas pedagógicas a las demandas de cambio educativo, rompiendo con la enseñanza tradicional. Se centran en el estudiante de manera constructiva, promoviendo el aprendizaje significativo, situado y contextualizado. Se basa en el principio de aprender haciendo, y donde el estudiante es el agente activo, y sus principios clave son el enfoque en la actividad. El foco se traslada en las acciones y actividades prácticas más que en los contenidos teóricos y en el enfoque socioconstructivista que resalta, la importancia de la interacción social y el contexto del entendimiento. Habiendo establecido el enfoque constructivista, es crucial entender las implicaciones prácticas de estas metodologías incursivas. A continuación, exploremos 3 principios que transforman directamente el ambiente de aprendizaje. El primero es el cambio de roles. Estas metodologías proporcionan nuevas funciones para los alumnos y profesores. El docente asume el rol de facilitador, guía y orientador, mientras que el estudiante se convierte en el responsable de su conocimiento, actuando con el rol activo, reflexivo y participativo. El desarrollo de habilidades benefician la participación activa, la creatividad y el pensamiento crítico. Y también la contextualización, que implica una enseñanza contextualizada en problemas del mundo real, o sea, simula el entorno laboral donde el estudiante se va a desarrollar. Las metodologías incursivas abarcan un conjunto de estrategias activas que buscan simular complejidad del entorno profesional mediante la resolución de un problema o desafío real. Su característica esencial es el aprendizaje colaborativo y la inmersión contextual, que obliga a la convergencia de distintos saberes. Entre los tipos de metodologías incursivas tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que es el desarrollo de una solución completa a una pregunta o problema complejo a largo plazo. Aprendizaje basado en problemas, que es el análisis y la resolución de una situación específica
de la vida real mediante el debate y la reflexión grupal. El aprendizaje basado en retos, que es la movilización del conocimiento y recursos para superar un desafío complejo y con resultados medibles. La metodología de caso, que es el estudio y discusión profunda de una situación crítica para la toma de decisiones, y la gamificación, que es el uso de las dinámicas y estéticas de juego para motivar la acción y el compromiso y la resolución creativa. Las metodologías incursivas se establecen como el marco pedagógico central por su capacidad para manejar la complejidad y extensión de proyectos auténticos. Su objetivo primordial es integrar las perspectivas de diversas disciplinas como ingeniería, derecho, contaduría, administración, psicología y comunicación social en un objetivo común de resolución de problemas. Las metodologías incursivas definen su estrategia en la inmersión total en el contexto simulado y se basan en el rol funcional obligatorio. Este principio exige que los estudiantes asuman responsabilidades que trascienden su área de estudio. Por ejemplo, el contador debe trabajar con el ingeniero para la viabilidad de costos, el abogado con el psicólogo para la ética de la usabilidad, forzando así una colaboración genuina que simula la complejidad laboral. Este enfoque promueve el protagonismo y la autonomía del estudiante en la identificación y la solución del problema, lo cual contribuye directamente al desarrollo de la capacidad emprendedora, la motivación y las habilidades críticas de resolución de conflictos esenciales en cualquier entorno interdisciplinario. Ahora que hemos establecido las metodologías incursivas como el marco estratégico para la colaboración, debemos identificar el catalizador tecnológico que hace tangible estos desafíos interdisciplinarios, que es la impresión 3D. La impresión 3D o fabricación aditiva es una tecnología educativa emergente que fomenta el pensamiento creativo en los estudiantes. Su potencial clave reside en la materialización de ideas y el prototipado rápido. Simplifica lo abstracto, o sea, permite la tangibilidad de conceptos complejos, lo que mejora la comprensión y la precisión del aprendizaje más eficientemente que los métodos convencionales. Impulsa el pensamiento creativo, genera motivación y obliga a los estudiantes a participar en un proceso iterativo de diseño, prueba y rediseño. Y por último, el desarrollo cognitivo integral. Su uso estructurado no solo desarrolla habilidades técnicas, sino también habilidades cognitivas cruciales para proponer soluciones innovadoras ante los retos profesionales. A continuación, mi compañero, el ingeniero Juan Carlos Carreño, hablando sobre el rol de la impresión 3D en el desarrollo de la creatividad y el pensamiento de diseño. Saludos. Dando continuidad a lo mencionado por mi compañera Belkis, mencionaremos algunos aspectos fundamentales para relacionar esta metodología de impresión 3D no solo dentro de un área específico, sino también vinculándolas con otras áreas de estudio. Iniciamos entonces con el rol de la impresión 3D en el desarrollo de la creatividad y el pensamiento de diseño. Aquí lo que buscamos es dar a conocer cómo la impresión 3D actúa como un catalizador esencial para una metodología pedagógica conocida como incursiva, la cual promueve la resolución de problemas reales mediante el trabajo en equipo. Esto obliga a la convergencia de múltiples saberes, enfatizando una evaluación holística, midiendo no solo la funcionabilidad técnica del producto, sino también su viabilidad legal, económica y usabilidad. Esto es crucial para el pensamiento de diseño, ya que nos permite entonces el prototipado rápido y económico, dado entonces que se puede iterar sus diseños materializando conceptos en horas o días, en lugar de semanas. Esta tangibilización lo que hace es acelerar el ciclo, idear, probar, analizar y mejorar. También existe el fomento de la creatividad espacial. Sencillamente, al tener que modelar y luego sostener objetos, se desarrolla la conciencia espacial y la capacidad de resolver problemas tridimensionales, habilidades fundamentales que trascienden la ingeniería. Finalmente, rompe las barreras conceptuales debido
a que convierte conceptos abstractos de cualquier disciplina, como por ejemplo un modelo económico, una estructura jurídica o una sinapsis neuronal, en modelos físicos manipulables, facilitando la comprensión y el diálogo. Ok, ahora hablaremos de cómo la metodología incursiva aplica, ok, la inclusión o la participación activa de los estudiantes, de todos los actores, en un escenario o contexto del problema real, lo que obliga entonces a la colaboración, donde la impresión 3D es el medio común del proyecto, el cual que consta de 4 fases o etapas, donde el prototipado 3D se convierte en el foco de la discusión, evidenciando la transversalidad en diferentes áreas de conocimiento. Como primera fase del proceso 3D está la inmersión y el desafío, ya que, bueno, todo proyecto comienza con una presentación del problema real o la contextualización para poder dar solución a una problemática. Entonces se forman los equipos interdisciplinarios donde van a constar con ingenieros, administradores, abogados, contadores, psicólogos, entre otras áreas, para entonces recurrir a la herramienta de solución que requiere un diseño multifacético. Luego de esta primera fase comienza el diseño y la ideación junto con la conceptualización. Es aquí donde surgen las lluvias de ideas por parte de los actores involucrados, llevando entonces esas ideas hacia el uso de un software CAD o de diseño donde el ingeniero puede liderar el diseño técnico, mientras que el psicólogo y el abogado establecen los parámetros de ergonomía y seguridad y legalidad desde el inicio, para luego entonces crear los primeros modelos digitales listos para su impresión. Una vez cumplida esta segunda fase, viene la tercera etapa, que es el prototipado rápido con la impresión 3D. Aquí se comienza la impresión del producto tangible capa por capa, es decir, el momento central de la iteración, ya que se permite verificar que el producto físico cuenta con las especificaciones de diseño o si tiene alguna falla, por lo menos alguna deformación del material, alguna usabilidad incómoda, el costo elevado del material, entre otros aspectos, lo que conlleva a una retroalimentación inmediata. Por ejemplo, el administrador puede reevaluar los costos de material con respecto al tiempo, el psicólogo realiza una prueba de usabilidad con el prototipo real y, en fin, todo el equipo debate inmediatamente esas modificaciones necesarias para cumplir con una segunda iteración o con un segundo prototipado. Una vez que está establecido estas 3 fases, comienza la evaluación y socialización, es decir, el producto final se realiza un informe con todos los resultados y la argumentación interdisciplinaria, estableciendo una visión clara de cada área donde se analicen las diferentes perspectivas de cada una de las disciplinas para garantizar una solución holística. Si hablamos entonces desde el punto de la ingeniería, se muestra la funcionalidad y robustez del prototipo respondiendo a las siguientes preguntas. El objeto cumple las especificaciones de resistencia, precisión y durabilidad para las cuales fue diseñada. Si hablamos entonces del punto de vista de derecho, se valida la legalidad y patente con preguntas como, por ejemplo, ¿el diseño es patentable? ¿Cumple con las normativas de seguridad del producto y la protección de datos del usuario? Si hablamos entonces del punto de vista de psicología, vemos la usabilidad y adaptabilidad, es decir, el prototipo es intuitivo, cómodo y efectivo para el usuario final. La curva de aprendizaje es aceptable. Si lo llevamos entonces a la administración y contaduría, vemos la viabilidad económica, es decir, el costo de fabricación unitario permite un margen de beneficio o existe algún mercado potencial suficiente. Si lo llevamos entonces al punto de comunicación social, es lanzar la estrategia de marca de prototipo. Entonces nos preguntamos, ¿el mensaje de valor es claro? ¿La documentación es atractiva y comprensible? Bien, y entonces para poder evaluar, dentro del punto de vista de aprendizaje interdisciplinario, tenemos los métodos de evaluación propuestos para dicho aprendizaje. Es decir, estos métodos lo que buscan es verificar si se han incorporado efectivamente las perspectivas de las disciplinas ajenas en la reconstrucción de una solución. Estos se centran en las habilidades blandas, la dinámica grupal y el proceso mental. Aunque es bueno saber que el prototipo 3D es el resultado de toda la colaboración, la evaluación de las diferentes áreas debe garantizar que se cumple con los parámetros establecidos para todas las disciplinas. Esto lo que demuestra es una solución robusta y multidimensional.
Por ejemplo, que tiene que ver con la integración sistémica, el aprendizaje interdisciplinario, los métodos para evaluar el proceso colaborativo y reflexivo, junto con las métricas del producto final y habilidades de diseño, por mencionar algunas de ellas. Entre estos instrumentos o métodos de evaluación tenemos la matriz de contribución interdisciplinaria, la cual evalúa la calidad y profundidad de las aportaciones de cada disciplina dentro del diseño final, verificando que estos requerimientos de cada área hayan forzado cambios reales en el diseño. También tenemos la rúbrica de habilidades de diseño y pensamiento crítico, donde se mide la mejora en la capacidad de ideación, prototipado e iteración, así como la justificación argumentada de sus decisiones dentro del diseño. Si vemos también, tenemos la evaluación de la socialización del producto. Aquí lo que se expresa es la calificación de la documentación técnica y el manual de usuario, midiendo entonces la capacidad de síntesis y comunicación dentro del valor del prototipo en las diferentes escalas, es decir, inversores, usuarios y reguladores. Y por último, tenemos los cuestionarios de percepción de aprendizaje, a través del uso de encuestas para que los participantes evalúen cuánto aprendieron en las diversas disciplinas. Para finalizar, entonces tenemos que la integración de la impresión 3D en las metodologías incursivas trasciende la mera enseñanza de una tecnología, ya que es un modelo pedagógico radical que prepara a los profesionales para el futuro, siendo entonces un puente físico que obliga a la convergencia de saberes dentro de un entorno de resolución de problemas reales, cumpliendo con el postulado socioconstructivista. Si hablamos entonces de las implicaciones, podemos decir que en la educación genera un aprendizaje más profundo y significativo, rompiendo los silos departamentales. Dentro de la investigación, abre nuevas líneas de investigación. Si hablamos de ingeniería, estamos hablando de la ingeniería social, podemos hablar del punto de vista de derecho, de la ergonomía legal, y del punto de vista de la psicología, con la psicología del diseño, por mencionar algunas. Y dentro del mercado laboral, pues la impresión 3D como metodología incursiva forma egresados con una mentalidad sistémica y la capacidad de prototipar soluciones desde múltiples perspectivas, no solo técnicas, sino también legal, ética y económica, que son habilidades altamente demandadas en la innovación global. Bueno, para terminar, la frase que tenemos mi compañero y yo es: el camino hacia la excelencia educativa pasa por la materialización de la colaboración. Dejemos de hablar de innovación y empecemos a imprimirla. ¿Qué queremos decir con esto? Que la colaboración entre las diferentes especialidades para hacer un trabajo interdisciplinario, un trabajo colaborativo. Y cuando hablamos de dejar de hablar de innovación y empecemos a imprimirla, es no hablar de innovación de forma teórica, sino hacerla realidad. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, excelente. Ya podemos ver que no es solo sueñas que suceda, sino que sueña e imprímela en la realidad. Así Así, es. sí, señor. Impresionante lo que se puede lograr con la impresión 3D y bueno, valga la acotación que bueno, la Universidad Bicentenaria de Aragua cuenta con unos equipos que justamente tienen que ver con la impresión 3D. Corrígeme, estimado ingeniero Juan Carlos, si son 3 o 4 de estos equipos que están aquí en la universidad. Sí. Bueno, actualmente tenemos 6 equipos en el CIDI, en el cuarto piso de ingeniería. Específicamente hoy se está llevando a cabo un taller de impresión 3D, donde van a poner a funcionar esas máquinas. Y bueno, sí contamos con 6 impresoras 3D donde podemos hacer realidad cualquier tipo de ideas. Fíjense, por aquí tenemos comentarios del ingeniero Alexis Rodríguez. Saludos, excelente información. Claudia Zuriaga, excelentes felicitaciones. Keiden Carrero, excelente ponencia. Niurka Araujo, excelente. Entonces, bueno, les voy a pedir que no se retiren, que se queden aquí al pendiente para responder cada uno de estos comentarios. Si existe o llegara a existir alguna pregunta de nuestra audiencia, para que por favor den respuesta a esta. Tenemos por allí también a Víctor Fuentes que está felicitándolos, colocando en el chat que la presentación fue excelente. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. así es, mi Muchas profe. gracias, doctor. Saludos cordiales a los ingenieros
Belkis Ramírez y Juan Carlos Carreño. Agradecidos desde aquí por participar en nuestras jornadas de investigación. Vamos a dar continuidad y viene la presentación de Milbet Barbosa y Luis Enrique Meléndez, ambos representando a la Universidad Rafael Urdaneta aquí en Venezuela. Y nos van a deleitar con la presentación Roles y participaciones productivas de mujeres ganaderas en Venezuela. Así que vamos a amarrar esas alpargatas porque lo que viene es joropo. Así que, por favor, sé que los dos están conectados en equipos distintos para que por favor compartan pantalla, compartan la presentación y hagamos una prueba de audio de ambos. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente. Gracias. Doctor Meléndez, si podemos hacer audio con usted. Buenas tardes. Perfecto, doctor. Bueno, los entornos virtuales de nuestra casa de estudios son de ustedes. Gracias. Ya tenemos pantalla compartida. ¿La logran ver? Sí, mi profe, lo que te hace falta es colocarla en formato de presentación. A eso voy. Ok, adelante. Perfecto. Listo. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Milbet Barbosa, me acompaña el doctor Luis Meléndez. Nosotros estamos elaborando una tesis doctoral sobre roles y participaciones productivas de mujeres ganaderas en Venezuela. ¿Ok? Nuestro propósito es comprender la dominación patriarcal del modelo de roles y participaciones productivas para crear acciones afirmativas en mujeres propietarias de empresas familiares en la zona sur del lago de nuestra querida Venezuela. Esto para nosotros ha sido realmente un desafío. ¿Cómo demostrar un fenómeno que vemos, cómo demostrarlo científicamente, un fenómeno que vemos y hemos vivido por tantos años? Y más, como se ve en el gráfico, ahí estamos mostrando lo que es la zona sur del lago, que es una zona privilegiada. ¿Okay? La zona sur del lago comprende nuestros queridos estados Zulia, Trujillo y Mérida, que son zonas muy importantes para la contribución de la economía agropecuaria del país, conocida por sus suelos productivos, suelos fértiles, por sus climas que favorecen a la producción agrícola y pecuaria, entre otros, ¿ok? Entonces, no solamente hablamos de las mujeres, hablamos de las mujeres en las mejores zonas de producción agropecuaria del país. Entonces, aquí vemos los roles y hablamos de los roles que son asignados por tradiciones que generan prácticas y actitudes paradigmáticas, aspectos personales, relaciones productivas, expectativas y valores, así como también las habilidades en las mujeres. Entonces, yo miro esta foto, ¿no? Y a lo mejor para muchos esta imagen, bueno, pueden ver solo a una dama observando el paisaje, ¿ok? Pero es la propietaria de un fondo que está revisando, supervisando con sus conocimientos la efectividad de un tratamiento médico que indicó asignar a un lote en recuperación. Esos pueden ser unos bovinos que están en este momento en recuperación. Entonces nosotros necesitamos ya dar a entender y que se comprenda y que se haga visible el grado de preparación, de compromiso, de formación y de conocimiento que hoy día manejan las mujeres. Manejan las mujeres para la conducción de los fondos de los cuales son propietarias. Esta tesis habla y se dirige a las mujeres que son propietarias de los fondos. ¿Ok? Nosotros en esta investigación asumimos la fenomenología de tipo cualitativa con diseño de 5 fases. Nosotros aplicamos la entrevista focalizada a profundidad, la cual se analiza con el método científico de la teoría fundamentada. En esta imagen veo la imagen de la mujer y no puedo dejar de mencionar que en nuestras entrevistas, la mayoría de las propietarias de fincas que fueron entrevistadas, ellas quisieron en su momento de estudiar, ellas quisieron prepararse en carreras afines al sector agropecuario y sus padres le dijeron que no, que la ganadería es una profesión para hombres. Entonces nosotros jamás pretenderíamos desplazar al hombre. Nunca sería ese el objetivo, jamás.
Jamás lo sería, pero sí consideramos que es el momento de hacer visible el trabajo, la constancia, el esfuerzo diario de las mujeres en este importante sector que les pertenece. Hablamos de mujeres que son propietarias de fondos y tienen un compromiso con la tradicionalidad ganadera, con la secuencia del negocio ganadero, con la secuencia de la tradición familiar. Bien, nosotros definitivamente necesitamos desarticular el patriarcado. El patriarcado que perpetúa nuestra marginación e invisibilidad. Esto debe parar. Debemos fomentar nuestro protagonismo empresarial, que es determinante. Es determinante para el futuro de la ganadería. Al involucrarse la madre, las posibilidades, las estadísticas tienden a incrementar la participación de los hijos e hijas que constituyen el relevo. Los que están en el negocio ganadero comprenderán la importancia del relevo en la secuencia del negocio ganadero familiar. Entonces, definitivamente debemos impulsar las perspectivas de género en políticas públicas agropecuarias. Nosotros debemos transformar la gerencia ganadera, definitivamente. Las mujeres necesitan trabajar en el empoderamiento para proteger sus derechos ante la violencia, desigualdad laboral y la conciliación tan importante, maternidad, familia y trabajo. Miro esta imagen y no puedo dejar de mencionarle que esta es una dama que está trabajando allí, pero al mismo tiempo está gerenciando su casa. Se encarga de los cuidados de los hijos, de la alimentación, de la salud, inclusive de las atenciones de su esposo. Pilar fundamental en la sociedad y en la vida de la familia y en la estructura familiar por siempre. Bien, definitivamente la de mujer demuestra resiliencia, liderazgo y compromiso en el trabajo para contribuir con la economía del patrimonio familiar, bienestar y éxito empresarial. Definitivamente se necesita propiciar acciones para la igualdad de roles y la reivindicación de participaciones productivas. Necesitamos reconocer nuestro trabajo y nuestras capacidades para la aplicación de políticas públicas en la economía del campo y de la ganadería. Ya por último, para concluir, mi mensaje sería que el patriarcado define el género, pero el género no define la ganadería. Adelante, profesor. Bien, continuamos con esta interesante tarea de presentar algunos de los avances que hemos venido realizando, que tienen que ver con las acciones afirmativas que son necesarias seguir desarrollando. Y por supuesto es apuntar a la creación de políticas públicas de igualdad jurídica, laboral y ciudadana de género, impulsando la participación equitativa en las instancias gubernamentales. El gobierno actual de Venezuela ha venido desarrollando ciertos avances. Sin embargo, no es necesario únicamente o no es suficiente únicamente el documento guardado en un discurso institucional. Ese discurso institucional tiene que ser presentado en lo público, tiene que ser apropiado por las mujeres y por la familia en general, pero también tiene que ser impulsado por las instituciones gubernamentales. A su vez, es necesario visibilizar las políticas que garanticen la igualdad de oportunidades en la gestión del trabajo, hacia el acceso de tierras, hacia los créditos, los recursos tecnológicos y la profesionalización. Esto es fundamental, crear nuevas políticas que sean visibles de garantizar estos derechos. En este sentido, las acciones afirmativas intentan proponer programas de formación profesional para el desarrollo de habilidades empresariales de las mujeres, porque las mujeres necesitan formarse, consolidar su formación profesional para la supervisión, para la administración, para las tomas de decisiones en relación con el campo, con la vida de los animales, etc. Aumentar la cooperación es muy importante, ya que las mujeres se convierten en un agente y un actor de vínculo, donde con ellas y a través de ellas, las instituciones se relacionan para establecer cooperaciones y relaciones de colaboración para el trabajo en la ganadería. A su vez, es necesario seguir protegiendo los derechos de las mujeres ante las prácticas de discriminación, el acoso sexual y de Estado y la violencia agropecuaria. Por poner un ejemplo, muchas mujeres se resisten a ser visibles en su rostro, en sus testimonios, por el miedo de que el Estado vaya a ir en contra de ella o que algún grupo paramilitar vaya a agredir sus propiedades y patrimonio.
Con esto queremos finalizar y queremos decir que para las universidades venezolanas sigue siendo un reto el desarrollar estudios doctorales sobre el tema de las mujeres en la ganadería. Normalmente los movimientos feministas se desarrollan más en espacios de la ciudad, de lo civil. La mujer del campo, la mujer del mundo agropecuario, tiende a ser relegada porque no es considerada de repente una de los agentes importantes para el cambio. Sin embargo, cuando la mujer es reconocida que está en el primer nivel de la cadena de producción a nivel nacional, allí tenemos que girar la balanza de la importancia de la mujer. Por otro lado, queremos agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua esta oportunidad de socializar los avances y los retos de cómo dentro de los espacios doctorales la cultura machista en disciplinas como zootecnia, producción animal, veterinaria, ingeniería agropecuaria, tienden a ser resistentes a la inclusión de estos temas precisamente porque eso es un espacio ganado por los hombres y para los hombres. Con esto, muchísimas gracias. Y para concluir, Exacto. consideramos que, bueno, definitivamente lo más importante es innovar. Para concluir, lo más importante es innovar. Lo más importante es inspirar y demostrar que con disciplina, conocimiento, visión y trabajo en equipo, las mujeres pueden ser líderes en el campo, ya que se ha demostrado que las mujeres hacen y aportan todos los días, todos los días. Por eso en la ganadería no distingue género. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades por esa presentación. Hasta cierto punto me sentí muy identificado porque justamente yo soy criado en una finca. Entonces esas imágenes trajeron muchos recuerdos a mi memoria de esa época de poner estantillo, pegar alambre púa, recoger ganado, ordeñar la misma siembra del pasto en la finca. O sea, me llevaron justamente a esos recuerdos con la presentación de ustedes. Claro, teniendo este plus de integrar a la mujer dentro de este espacio laboral que típicamente ha sido vista solo hacia el género masculino. Lo felicito por este trabajo de investigación. Hay algo que nos gustaría plantear, y esto es como una bomba publicitaria del trabajo, sobre todo de la maestrante y la doctorante Milve Barbosa. Yo estoy allí acompañándolo. Y es que precisamente Milvet ha venido desarrollando un trabajo desde la revisión y el análisis de instrumentos jurídicos y documentos gubernamentales. Tenemos ya una investigación bien completa acerca de la evaluación discursiva de cómo estos instrumentos jurídicos y documentos gubernamentales permiten la visibilidad y la invisibilización de las mujeres en el discurso textual. Eso, por supuesto, va a repercutir en las instancias gubernamentales, pero también va a repercutir en la construcción de la ciudadanía. Si nosotros estamos tratando de hacer un aporte a la sociedad, yo en mis planes no estaba hacer un doctorado, pero tenía este fenómeno observado, el cual he vivido y he visto en muchas mujeres. ¿Y qué fue lo que hice? Mi estrategia fue unirme a los saberes, unirme al grupo doctoral, buscar la ciencia, y nosotros científicamente estamos demostrando este fenómeno y estamos muy satisfechos de poder decir que el 51% de la Facultad de Agronomía de nuestra Universidad del Zulia se comprende por el grupo de mujeres. Es decir, la mujer se está preparando, la mujer está ganando su terreno y está luchando por eso. Y por eso nos motivamos a hacer público este estudio y a motivar a todas esas mujeres que están allí. No, hagámonos visibles, aquí estamos. Claro que sí, y lo importante es hacer y dar a conocer esta tendencia que no es nueva, ha existido desde hace algún tiempo, pero hay que dar a conocer esta información de cómo la mujer se está integrando en todos los espacios donde, vuelvo y repito, tradicionalmente existía solamente la aplicación por parte de los hombres, de la parte masculina.
Tenemos por Dejando aquí, claro que jamás desplazaremos al hombre. El hombre seguirá siendo el eje de nuestro hogar, claro, constituimos una sociedad que es la familia, ¿ok? No se trata de eso. Solo se trata de reconocer en este momento de la historia todo lo que las mujeres hacemos y aportamos tanto en el mundo profesional del campo como también sumamos todas las labores que realizamos desde nuestro corazón, que es la familia, que es el valor de la familia, que es seguir levantando un hogar, pero también tenemos la capacidad para gerenciar nuestros propios fondos y hacerlo muy bien. es correcto. Y qué mejor demostración, sino de la investigación que ustedes acaban de presentar. Quiero leer dos comentarios que tenemos en este momento. Del comentario de Víctor Fuentes, gracias por compartir sus conocimientos, felicitaciones. Claudia Zuriaga, hermosa investigación, les felicito. Estos son los espacios para dar a conocer todo lo que se hace y por eso siempre digo que desde la academia se puede generar cambios en la sociedad como lo vemos hoy. Es verdad, este comentario es muy ajustado y acertado a lo que vivimos nosotros desde la academia y cómo esos trabajos pueden ser proyectados y generar cambios sociales. Gracias, Nuevamente los felicito. De verdad que gracias. sí. Gracias. No se retiren, quédense por aquí en el chat respondiendo cada una de las felicitaciones que tienen en nuestro chat del Zoom, ¿ok? Gracias. Bueno, vamos a proseguir. Quiero verificar, por favor, que Miguel La Rosa y Ana María Rodríguez se encuentran conectados en este momento en el Zoom. Porque tengo a una persona que no está identificado, sino como Redmi 9A, y quisiera saber si es alguno de estos dos participantes. Si puede activar el micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes. Sí, estoy aquí, soy Miguel La Rosa. Perfecto, Miguel. Bienvenido a estos espacios virtuales del aprendizaje de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estoy Gracias, verificando que muchas tú gracias. representas el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, de aquí de Venezuela. Y nos vas a presentar junto a Ana María Rodríguez la disertación sobre la ideología multicultural a la necesidad lógica de ser en la organización epidemiología postmoderna. Así que Así es. los micrófonos son de ustedes. Adelante. Ok, muchas gracias y feliz tarde. Tengan todas y todos en esta presentación que trae por nombre la posmodernidad, ¿verdad? Sobre la epidemiología, sobre una base lógica multicultural, que esto trae más que todo una acción, una precisión y una ejecución de los objetivos planteados para el desarrollo que nosotros tenemos aquí en la base social. De cierta manera, el hecho de nosotros conocer la construcción del componente social es de entender más que todo que la culturalidad de cada ser muestra un avance muy prestigioso para lo que es la construcción de la base, si se quiere decir, equilibrante de las oportunidades sociales. Pero esto trae consigo un entendimiento un poco orientado y a la vez desequilibrante con referente al avance o la postura social. Esto lo que quiero decir es que el sistema de salud va avanzando de manera amplia con referente a las acciones sociales, pero la acción social, mientras la culturalidad va demostrando nuevos avances, nuevas posiciones equilibrantes y nuevos factores de conciencia y el ámbito del ser, va a demostrar componentes distintos que naturalmente nosotros a principio no entendemos, pero esto genera, por así decirlo, daños, la cual genera un fragmento un poco quebradizo a la acción de la compostura del ser y de la persona como construcción social. A esto me refiero que mientras la cultura va cambiando, la salud va tomando otros ritmos. Y esto trae consigo situaciones a nivel elementales con referente a la acción requerida de cómo abordar las situaciones. La situación que realmente que demuestra esto es que
los componentes a nivel de los casos que se pueden presentar en una comunidad va a accionar que los componentes de salud tengan que tomar requerimientos más activos, más complejos para poder afrontar tal situación. De referirme a esto, de acuerdo a la observación que puede mantener a nivel del ser Martin Heidegger, manifiesta que el ser mantiene una postura completa de acuerdo a las necesidades que se presentan y a través de esas necesidades va a tratar de suplirlas. Dependiendo de su acción, de su situación y de su complejidad, va a tomar conciencia sobre lo que realiza, pero a través de la fase de lo que requiere. Si aquí nos ponemos nosotros también a entender lo que refiere Edgar Morin en su teoría de la complejidad, muestra que la capacidad de avances en los entornos sociales y en el entorno del componente del ser a la conciencia, al ámbito del nuevo ser social, generaría principios protagónicos ejemplares que demuestran un cúmulo de ideas, acciones que tomar y las necesidades que debe abarcar, donde el sistema, como por ejemplo puede ser el sistema de la salud, de acuerdo a establecido por Luhmann, va a tomar más precisión sobre los abordajes que hay que hacer o realizar dentro de la comunidad. Ámbito de esto, referirnos con referente a Rigoberto Urlans, que habla sobre las bases de la posmodernidad, donde manifiesta que todos los cambios van a mostrar grandes posiciones de avances, pero dentro de los factores de tecnología y los factores de transformación va a generar una desconciencia, por así decirlo, al ámbito del componente del observable y también del desarrollo de la persona, como también puede ser desarrollo de la comunidad. A esto me refiero que antes las casas obviamente las conocemos como casas naturales, normales, después pasaron a 2 pisos, después se construyeron edificios y eso, por más que sea, genera un riesgo a la salud social. ¿En qué? En que si estos edificios también construidos, si el lugar donde está construido es adecuado, si el suelo es bien aceptable para obviamente posicionar. Y esto en el campo epidemiológico tiene que muestra avances, muestra énfasis, porque todo es estudiable, todos datos, todos son cuestionables. Y a través de esto vamos nosotros a generar una posición más compleja y más compleja. En cierto punto, las acciones de la vida va a entregar que el ser mantiene una manifestación de lo que es posmoderno. Siempre va a buscar necesidades que suplir. La epidemiología como componente de salud y sobre todo de la salud colectiva va buscando acciones que realmente reflejan la salud total de la población. A esto me refiero que cada cuidado es elemental, cada pensamiento es elemental y cada acción de aquella persona que realmente genera una postura concreta y correcta sobre el cuidado comunitario también es elemental. ¿Por qué? Porque todo esto genera unos datos importantísimos para el desarrollo del colectivo. Y aún así muestra avances transdisciplinarios de cómo esto abordarlo y cómo esto se gestiona. Siempre todos los mecanismos muestran un sistema. El hecho del fenómeno de lo que nosotros podemos observar a lo que se puede hacer y el resultado que se puede dar viene mostrando una especie de acción de la triada que realmente demuestra facetas o componentes directos, y estos componentes van a generar acciones, principios activos de la conciencia y principios activos del cuidado de la salud. La sociedad manifiesta un funcionamiento sobre el cuidado de la salud, pero lo que a veces muestra que la cultura de su nueva fase de evolución están desarticulándose sobre las normativas de la salud personal, la normativa de la salud colectiva y sobre todo las normativas de la salud a nivel, se quiere decir, en grosso modo, comunitario. ¿Por qué pasa esto? Porque naturalmente quitamos mucha importancia sobre las bases a nivel del cuidado de la salud y le damos importancia sobre las bases modernas, sobre, por ejemplo, las bases de tecnología, las pantallas, los componentes a nivel de la necesidad del Internet, todo lo concerniente, pero descuidamos mucho lo que es el cuidado del hogar, el cuidado personal, el cuidado de su sistema a nivel del pensamiento concreto sobre la base social y sobre la evolución del ser. La posmodernidad no habla que si esto sigue así, sigue siendo un componente recurrente, vamos nosotros a observar una decadencia en unos próximos años. Entonces, cuando accionamos sobre la cultura principal y sobre la cultura de la conciencia, nosotros vamos a encontrar
principios concretos, activos y detallables que nos dan las acciones necesarias para cubrir las necesidades básicas de la población, que viene siendo el cuidado personal y el cuidado colectivo. Para este método, para concluirlo, ¿verdad?, es necesario establecer los componentes directos de lo que nosotros podemos observar, sobre todo más en el campo de nosotros a nivel investigadores de la salud o investigadores en otros tipos, sobre todo en las bases organizacionales. El ámbito organizacional va a implementar nuevos componentes ideológicos que a su vez puede abarcar los hechos sociables y obviamente transformar la conciencia. Esta razón nos genera a nosotros principios correctos para entender cómo la población evoluciona y cuál es lo correcto como nivel cultural. La culturalidad hoy en día está desligada sobre las razones del respeto y sobre las razones de la responsabilidad. Y estamos hablando de acciones de libertad para hacer las cosas, más no de libertinaje. Entonces, lo correcto de esto es buscar el hecho de transformar y entender que la posmodernidad viene entregando principios activos a nivel de datos y de información, la cual nosotros debemos abordarla de forma más concreta y más efectiva, siempre y cuando tengamos una organización más estable a los avances epidemiológicos. Y bueno, esto por esta parte viene siendo parte de mi presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Miguel, no obstante, no vimos presentación. Ah, no se compartió. Yo lo estaba viendo aquí. No, no. No sé si puedes colocarla como archivo adjunto en el chat porque no vimos la presentación. Lo que pasa es que estabas tan inspirado que no te quise interrumpir. Ah, ok, no, yo la había, aquí se me ve, qué raro. Ya, deme un segundo. A ver, porque aquí lo estoy viendo. Tienes que cumplir con el proceso desde compartir pantalla. Porque puede Ah, ser un que segundo. la Sí, estás yo la viendo tú compartí. desde tu escritorio, pero no la compartiste. No, no, lo tengo en el teléfono, porque Ah, ando en otra jornada, precisamente. bueno, pero no importa, Miguel. Trata de compartirla por aquí, por el chat, que nosotros cada uno de nosotros la puede descargar y la puede visualizar a posterior. Sí, sí, la estoy tratando de compartir aquí. Un segundito. Perfecto. Entonces, mientras Miguel nos comparte la presentación vía mensajería instantánea de la sala de Zoom o el chat del Zoom, me complace entonces en informar que hemos llegado al final de este segundo día de las 14ª Jornadas de Investigación Nacional, 10ª de Investigación Internacional, cuyo lema ha sido Investiga, Inspira, Innova, el futuro comienza aquí. Ya la estamos viendo. Entonces, Ah, ok, sí, porque cerré y volví a entrar al archivo junto y bueno, igual se vio, bueno, qué bueno que por lo menos se dio. bueno, pero no te preocupes, compártela con nosotros en el chat que ahorita corresponde las palabras de cierre de este día, no sin antes invitarlos al día de mañana en las conexiones que tenemos activas a partir del programa que fue ya compartido con todos los participantes. Entonces, agradecido con la conexión de todos y cada uno de nuestros participantes y será entonces hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por la conexión. Hasta siempre. Gracias. Miren a su alrededor. Si cierran los ojos por un instante y traen a su mente los últimos 2 días, ¿qué es lo que ven? ¿Gráficos, fórmulas, citas bibliográficas? Por supuesto, pero si exploramos un poco más allá, si nos vamos a la amígdala cerebral, a esa parte reptiliana de su cerebro que valora la supervivencia y la emoción, ¿qué es lo que sienten? ¿Sientes orgullo? ¿Sientes reto superado? ¿Sientes la conexión profunda con un colega de otro país a quien quizás no conocías antes? Sienten ese cosquilleo de vislumbrar un futuro que su investigación pueda cambiar. Y es precisamente de esa conexión, de esa emoción, que quiero hablarles hoy.
Jóvenes profesionales, no permitan que la investigación sea una tarea, un requisito académico o un papel para llenar una carpeta. Investigar es para la mente, lo que la respiración es para el cuerpo. Es la palanca que usa su cerebro para pasar de la ignorancia a la comprensión, del problema a la solución, de la idea al impacto. Hoy la UBA les ha dado un estímulo. Ustedes han vivido la emoción. Conviértala en su anclaje de poder. Cada vez que sientan el peso de un nuevo proyecto, recuerden el aplauso que recibieron aquí. Recuerden esa conexión internacional. Disparen ese anclaje y usen ese sentimiento de triunfo para seguir adelante. La neuroventa nos enseña que la gente no compra productos, compra soluciones a sus miedos y deseos. El conocimiento es el producto más valioso que tenemos y en este salón ustedes acaban de crear una cartera de soluciones para el mundo. Su investigación debe venderse. No me refiero a un precio monetario, me refiero a que debe impactar en el cerebro de la sociedad. Si no son capaces de comunicar el valor real de su investigación, si el lenguaje no es claro, si no se ve el beneficio palpable, se queda en la biblioteca. Y eso, damas y caballeros, es un fracaso para el conocimiento. Han sembrado semillas de conocimiento, han construido puentes que cruzan océanos y fronteras, han demostrado que la mente UBA, la mente venezolana, la mente global está activa, es brillante y está lista para ser la líder de la transformación. Llévense la sensación de estos días, anclen ese orgullo y salgan de aquí no solo como estudiantes profesionales, sino como neurovendedores del conocimiento, como arquitectos de una realidad que nos enseña a construir. Que la pasión por la investigación siga siendo el motor que impulse sus vidas. Que el impacto de sus ideas resuene en el mundo. La Universidad Bicentenaria se siente orgullosa de ustedes. El mundo necesita su voz, su visión y su acción. Gracias y que el éxito de sus investigaciones sean imparables.